tengo nada que perder. Ahí lo tenés al pelotudo. Están los niños. Mejor, así se enteran. Nosferatu, baby. Estamos de vuelta en la sección de Nosferatu, baby. Y vamos a hablar más de arte, de más arte. En otro sentido, hemos hablado de escultura, pintura. Y ahora vamos a hablar más sobre teatro, sobre la capacidad oratoria que puede tener un actor y la capacidad compositiva que puede tener un autor para poder describir la expresión de un personaje. Porque vamos a hablar de Cyrano de Bergerac. En realidad, Cyrano de Bergerac es conocido como Cyrano de Bergerac, pero se llamaba Hercule Savignon de Cyrano, que ha nacido en 1619, ha muerto en 1655, y este hombre fue un escritor real, un escritor de carne y hueso, y alguna grasa tendría también, del siglo XVII. Pero la mayoría de gente lo conoce por la obra de teatro escrita por Edmond Rostand. ¿Vale? Ha habido muchas obras fílmicas de este personaje, Gerard Depardieu, y hubo más. Por eso la imagen de Cyrano de Bergerac lo asociamos a esas películas. Pero en realidad, bueno, la obra se escribió en 1897, que es una ficción romántica basada en la vida de Cyrano. Eso sí, bastante alterada, hay que decir. Y los poemas más famosos asociados a Cyrano son en realidad de Edmond Rostand. Edmond Rostand al final es el autor de ese personaje exagerado de Cyrano de Bergerac que ha quedado en la historia de la literatura universal. Pero no han sido escritos. Toda esta obra no ha sido escrita por Cyrano de Bergerac en sí, el histórico, llamémosle, sino por Edmond Rostand. Y bueno, vamos a diferenciar de alguna manera ambos personajes porque es muy fácil confundirlos. Y se trata de lo siguiente: Cyrano de Bergerac, el histórico, ha nacido en 1619, como hemos dicho, y murió en 1655. Y es decir, solo tenía 36 años de edad. Se llamaba Hercule Savignon de Cyrano de Bergerac. Y bueno, nació un día como hoy. Ha sido escritor, poeta, dramaturgo, duelista, soldado y un hombre de mala hostia que daba asco cruzarse con él. Sin embargo, era muy talentoso. Yo creo que en el fondo era un hombre con el que habría sido muy interesante echarte unas jarras. Pues él era un hijo de un abogado parlamentario, era de la pequeña nobleza, con lo cual tenía acceso a la cultura y por tanto explotó este talento y este conocimiento por el arte. Su vida, podríamos decir que de pequeño era un niño muy rebelde, estudió en el prestigioso colegio de Beauvais, o también conocido como Beauvais, ya sabéis el francés, ni es muy fuerte ni lo pretendo, pero se burlaba de sus profesores. Escribió incluso una obra entera burlándose del director de su escuela. Y honestamente, a ver, sin haber yo leído la obra, pero considerando la educación del siglo XVII, estoy seguro de que Cyrano llevaba razón en absolutamente todo. Así que, bueno, desde aquí un abrazo a Cyrano. Y él ha sido un soldado y duelista, ya que se alistó a los 19 años en la compañía de la Guardia Francesa, el mismo cuerpo donde estaba D'Artagnan, de los tres mosqueteros, bueno, y D'Artagnan, pues la misma Guardia Francesa, él se alistó. Y bueno, participó en la guerra de los 30 años, pero una herida en la garganta le obligó a retirarse. A partir de ahí ha tenido una vida bohemia y pobre, me imagino que llena de depresión y frustración por
lo que le había pasado y gastó todo su dinero en excesos. Imaginaos, que no sería jugar demasiado a la Play, sino echarte a todo lo que te empuje hacia la muerte. Vivió con su amigo y se dice que posiblemente sea su amante, haya sido su amante. Se llamaba Charles Coippeau de Soucy, o también conocido como Charles o Charles Coippeau de Soucy. Bueno, llamémosle Charles Coippeau de Soucy de momento. Vamos, un músico libertino con vida de rockstar. Su padre severo y religioso, imaginaos, le negó todo. Le negó hasta el agua, porque al final de su padre no vio ni un duro. Ha sido un escritor polémico, ya que este hombre ha tenido los huevos de escribir sátiras feroces contra el cardenal Mazzarino, contra Dios y bueno, contra todo el mundo en general. Era muy bueno peleando, eso sí, había sido soldado, como ya lo hemos dicho, y de hecho yo creo que esa herida en la garganta de la que habíamos hablado antes, precisamente por ser bueno se salvó, si no le habrían cortado la cabeza. Por lo tanto, era muy bueno peleando. Y bueno, pues, sin embargo, de hecho se dice que su pluma era más peligrosa que su espada. Y eso ya es decir, ¿eh? Porque un tío tan bueno peleando debía escribir muy bien. Y bueno, en 1654 una viga de madera se le cayó en la cabeza y algunos creen que fue un intento de asesinato, que no me extraña, de sus enemigos. Y bueno, murió al año siguiente, posiblemente de sífilis o envenenamiento. Ya hemos dicho que murió muy joven, a los 36 años. Hoy día es como tener 20 años hace 40. 36 años no es nada, amigos. Pues resulta que su muerte no ha estado muy clara. Por este motivo se ha alimentado todavía el mito de la ficción que había escrito pues originalmente Edmond Rostand. Y bueno, podríamos comentar brevemente que ha sido el padre de la ciencia ficción, nada más y nada menos, presénteme sencillo, padre de la ciencia ficción, ya que escribió sobre viajes espaciales con cohetes 200 años antes de Julio Verne. O sea, 200 años antes de Julio Verne, este hombre ya estaba escribiendo sobre viajes espaciales. Y bueno, incluso Arthur C. Clarke lo consideraba un pionero, que bueno, Arthur C. Clarke también ha sido otro pionero, y ha sido un hombre realmente muy, muy reconocido en su época y a lo largo de la historia de la literatura universal, por diversas razones. Hay una cuestión que me gustaría comentar, porque tiene una nariz súper tocha, la tocha era tocha, tiene, digamos en la ficción tiene una nariz enorme, y era real. Sí tenía una nariz muy grande, como en la obra de Rostand, pero no era gascón, es decir, no era de donde se supone que era el personaje de ficción, ni tan romántico. Era parisino, al final, era de París, no de Gascoña. Y bueno, era cínico y ateo, no era tan romántico como se le figura en la obra literaria. Y era un tipo encantador, yo creo. No sé, debería ser... Después de dicho todo esto, yo creo que era un tipo encantador. Con el que si no te matas, porque te daría motivos para reventarle la cabeza, si no te matas, te podrías ir de juerga con él hasta que salga el sol. Se cuenta que retó y mató en duelo al mono de un titiritero porque le parecía que se burlaba de su nariz. Ya veis, un tipo encantador. Este hombre fue enterrado en un convento en 1655 cuando demolieron el edificio en 1906, es decir, una burrada de tiempo después, su cuerpo no estaba. Había desaparecido. Nunca lo encontraron. Al final su cuerpo nunca ha podido ser enterrado. Bueno, fue enterrado en en este edificio,
pero luego desapareció. Entonces, realmente hoy día no hay una tumba física donde poder visitarle. Habrá algún símbolo, pero nada más. Pues el Cyrano este ha sido el Cyrano de verdad, ¿vale? Ahora vamos con el Cyrano que no es menos interesante, el Cyrano de la leyenda, que es el de la obra de Rostand de 1897, que también, yo honestamente no sé cuál es mejor. Yo creo que es mejor el de la obra, porque es como un superhéroe, es como inmortal, ya veréis. La mayoría conoce a Cyrano por la obra de teatro de Edmund Rostand, ya lo hemos dicho, escrita 242 años después de la muerte del autor. Rostand convirtió al cínico escritor en un héroe romántico. Le puso un corazón noble y sacrificado. Inventó la historia de amor con Roxane, que era su prima en la ficción, y lo exageró hasta el infinito. El poema más famoso, en realidad, que es de Rostand, ya lo hemos dicho, el autor de verdad, es un texto, es el texto más célebre, la poesía más célebre, y realmente es una poesía que realmente a mí me gusta mucho. No la voy a citar aquí porque es bastante extensa y es un castellano muy antiguo, ya que el original es un léxico muy obsoleto. Ya hoy día sería imposible de leerlo en radio y bueno, sería muy aburrido también. Pero sin embargo es muy divertido si os dedicáis 10 minutos para leer este texto porque de verdad es muy divertido. Básicamente es un discurso de la nariz, ¿vale? Es en el acto primero, escena quinta, y Cyrano básicamente responde con ingenio a un vizconde que se burla de su nariz. Ya hemos dicho que era como súper tocha. Y todo el mundo se burla de su nariz, pero en concreto hay un hombre de la nobleza, un noble, un vizconde que se burla de su nariz. Y bueno, lo que hace este hombre al final es, bueno, el personaje, el vizconde en realidad se llama Valvert, ¿vale? Valvert. Este hombre se burla de Cyrano y le dice, tenéis una nariz muy grande. Y Cyrano, en lugar de ofenderle, pues lo que hace básicamente es pedirle que enriquezca su insulto. A lo cual Valvert se queda loco y no entiende nada. Entonces Cyrano agrega 1000 modos de insultar a alguien y se pega 5 minutos, yo creo igual 10, depende de la velocidad lectora y bueno, incluso interpretativa. Se pega sin parar un montón de rato. Es bastante original y divertido, ¿vale? Lo que hace básicamente es enumerar un montón de formas de insultar. O sea, básicamente Valverde hemos dicho que le dice, tienes una nariz muy grande, pero en realidad lo que más le molesta a Cyrano es la falta de inteligencia a la hora de insultar, más que el propio insulto. Es decir, si tú me vas a insultar, hazlo con altura. Y no es con ninguna altura. Con lo cual Cyrano se vuelve loco. No porque le están insultando, sino porque es un loco de la interpretación. Y es un tío muy inteligente, muy culto. Y dice, bueno, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y entonces empieza a darle 1000 de formas, insultándose a sí mismo, que en realidad es insultar a otra persona, a un tercero. Y suelta 1000 de formas. Entonces, bueno, en resumen, no nos queda mucho tiempo ya. Vamos a ir englobando un poco la idea de Cyrano de Bergerac, que en realidad fue un escritor muy bueno, ¿sí? Muy adelantado a su tiempo. Fue el primer autor de ciencia ficción de la historia. Eso antes hoy el italiano, ahora se me ha ido el nombre, Julio Verne, antes, 200 años antes de Julio Verne. O sea, apuntarlo, porque cuando os digan que Julio Verne ha sido
el primer escritor de ciencia ficción, ya podéis hablar de Cyrano de Bergerac. 200 años antes. Bueno, ¿qué más podemos hablar de este hombre? Que era un ateo valiente en una época peligrosa, que por cualquier cosa te pegaban un sablazo y adiós, chao, chao, pescado. Y bueno, era un hombre satírico, temido por todos, pero no fue el romántico que conocemos. Ese Cyrano fue inventado por Rostand en 1897 y fue tan perfecto que eclipsó al real, al punto que mucha gente lo confunde. Es normal, tenemos a un escritor real y a un personaje ficticio que es exageradísimo, pero que el autor original es espectacular. Entonces, bueno, es normal que se confunda. El propio Rostand dijo: a mí, entre la sombra de Cyrano y las limitaciones de mi talento, no me queda más solución que la muerte. Chapo. Repito, Rostand dijo: a mí, entre la sombra de Cyrano y las limitaciones de mi talento, no me queda más solución que la muerte. Así que con esto no nos queda más que despedirnos ya de Cyrano de Bergerac, de Michelangelo, del arte renacentista italiano y de todo lo que está pasando en la actualidad, porque no tenemos más que quedarnos anonadados con toda la situación que tenemos actualmente. Yo espero que lo habéis pasado muy bien en el día de hoy, por lo menos que hayáis, bueno, aprendido algo, rescatado algo de cultura para poder continuar en este camino que cada vez es más duro y más complicado. Nos lo están poniendo muy difícil. Tenemos a la ultraderecha, a los intolerantes. ¿Cómo puedo llamar a esta gente? Es gente que vive en otro mundo realmente, no piensa en los derechos humanos, ni en los trabajadores, ni siquiera en la gente común. Y bueno, tenemos a Trump, que está empezando a meter bombas por todos lados, irán contestando, un montón de países implicados en medio. Y nosotros, para despedirnos, recordad, podéis comunicaros con nosotros a las vías de contacto de email que tenemos, que es odiamemasradio@gmail.com, y desde las 3 W, worldradio.eu, podéis escuchar este programa cada viernes a las 6 de la tarde, y los martes podéis escuchar la repetición a las 8 de la noche. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Yo me lo he pasado genial. Yo esto que me ahorro en terapia. Y nos estaremos escuchando, lo que sea, el viernes que viene a las 6 de la tarde. Os voy a dejar una canción que nos va a ayudar a desconectar un poquito de todo esto, de Andrés Calamaro, que se llama Chalamán. Espero que tengáis una buena semana. Os envío muchísimo ánimo desde aquí, desde la World Radio, porque esto es una escalada bélica mundial en la que tenemos que dar gracias cada día que vemos el sol y que damos un beso a las personas que queremos y un abrazo, y poder compartir espacio y tiempo con aquellos que queremos, y aprovechar para hacer todo lo que queráis, que tengáis una vida productiva, feliz, hacer todo lo que podáis para empujar hacia eso, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo, os queremos un montón. Andrés Calamaro, o más bien los abuelos del nada, Chalamán. Hasta el viernes que viene. Adiós.